Amada Iglesia, buenos días. Gracias al Señor estamos de nuevo en este momento para poder estudiar la palabra del Señor. En esta situación que estamos viviendo ya son 2 semanas y todavía aparente que hay dos más semanas por delante en el que todos tenemos que estar confinados en casa, esperando de que esta pandemia vaya disminuyendo y luego todavía viene un proceso para irnos integrando de nuevo. Sé que para algunos hermanos, para algunas personas, para algunas familias ha sido más o menos normal en cuanto a la cuestión del trabajo. A los niños, a los jóvenes no, han estado en casa recluidos, no tienen permiso de salir. Y a los que no están trabajando es un poquito más complicado, más difícil, porque el tiempo va pasando y todavía faltan 2 semanas más y se empieza a poner un poquito complicado, un poquito difícil. La verdad es de que en todo este tiempo Dios está con nosotros y no hay nada que temer. Simplemente esperar su benevolencia, esperar su gracia y confiar en su nombre. El texto para memorizar hoy es el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Con estas palabras, Salmo 27:1, podemos empezar esta semana confiando en que Dios está con cada familia, con cada persona, con cada hijo suyo alrededor del mundo. Vamos a pasar a la palabra del Señor y quisiera pedirte que cerraras tus ojos ahí en tu lugar para orar a Dios y pedir la llenura de su Espíritu Santo. Padre Celestial, hermoso Señor, hoy en esta mañana te damos gracias y bendecimos tu nombre porque sigues siendo fiel a tu palabra, estás con nosotros aún y has provisto. Si la necesidad, Señor, arrece y apremia, aún ahí veremos tu mano, tu cuidado y tu protección. A esta hora rogamos tu Espíritu Santo, la presencia y la llenura de tu Espíritu, que nos des capacidad para abrir nuestro pensamiento y nuestro corazón a la palabra que tiene paz, la palabra que tiene vida en sí misma, para que nosotros tengamos fortaleza en estos días. Estamos viviendo los que se van a venir todavía aún más. Padre, bendice tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, la lectura para el día de hoy, para esta semana, para este día, el mensaje está señalada en el capítulo 5 de Romanos. Y quisiera pedirte que ahí en casa abras tu Biblia, Romanos capítulo 5, y solamente vamos a ver los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos, Romanos 5 del 1 al 5, en donde Pablo quiere establecer una verdad que no tiene cambio, es una verdad fundamental. Pablo en su carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, les ha estado explicando algunas cosas muy importantes acerca de la fe. Y quiere establecer al pueblo judío de que la salvación viene por la fe, no por las obras de la ley, no por la circuncisión, no por la manera de vivir, no por los méritos que podamos alcanzar. Nada de eso. Pablo quiere establecer de que nuestra relación con Dios está firme, está sólida, está unida Él y nosotros estamos unidos solamente por la fe. Así que en el capítulo 5, Pablo nos dice que la fe tiene una consecuencia. El hecho de haber creído en Cristo Jesús, el hecho de haber aceptado de que yo soy un pecador, de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, el hecho de que hemos abrazado a Cristo Jesús como Salvador de nuestras vidas, como aquel que vino a limpiar nuestro corazón por completo a través de su sacrificio en la cruz. Esos que tenemos fe en Él, los que hemos creído en Él, tenemos unas consecuencias firmes, sólidas, que no cambian y que las cuales podemos estar seguros todo el tiempo. Y en estos tiempos difíciles es importante llevar a la mente esta verdad. Voy a leer el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 al 5, y después vamos a ir tratando de desmenuzar el pan de Dios para que cada quien podamos alimentarnos de esta preciosa verdad que tenemos por medio de su palabra. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, o en consecuencia, como dice esta nueva versión internacional, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe,
tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, no solamente en esto nos gloriamos, sino también en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones. Porque sabemos, dice el apóstol, que el sufrimiento produce paciencia, produce perseverancia. Sabemos que la perseverancia produce entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén, amén, amén. Dios bendiga su palabra. Pablo dice que a través de la fe hemos alcanzado justificación delante de Dios. Cuando estábamos totalmente perdidos en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, cuando estábamos completamente perdidos y muertos en nuestros pecados, nuestras perversiones, nuestra maldad, Dios quiso alcanzarnos y ofrecernos la vida eterna. Y esa vida eterna nosotros la alcanzamos y la recibimos porque creímos en Jesucristo. Y Pablo es lo que ha estado tratando de decir a los romanos, y en este capítulo 5 resume diciendo: hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios. Así que en este tiempo, hermanos, si hay algo que podemos recordar en nuestro corazón a través de lo que hemos aprendido, es de que la fe en Cristo Jesús produce paz. Y tal parece que lo que necesitamos en este tiempo es tener paz. Pero Pablo dice exactamente que lo que tenemos es paz con Dios. Quiere decir que entre tú y Dios, entre Dios, entre Dios y yo, no hay ningún conflicto. Dios no tiene ninguna cosa que reclamarnos. Dios no tiene nada en contra nuestra. Dios no tiene su rostro enfadado contra nosotros por nuestra actitud. Al contrario, hemos alcanzado una reconciliación entre nosotros y Dios. Hay paz entre Dios y nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿de quién temeremos? Si no tenemos pleito con Dios, sino al contrario, podemos ir hasta su presencia absolutamente confiados de que Dios está en paz conmigo y yo me puedo acercar con Él. En ocasiones tenemos conflicto con alguna persona y nos es difícil acercarnos, nos es difícil tener conversación, porque sabemos que entre dos personas hay conflicto, hay algo que no está en paz. Y hasta que no haya una reconciliación podemos volver a entablar una comunión. Pablo nos dice que la comunión entre Dios y nosotros estaba rota por medio del pecado, pero Jesucristo vino a hacer la paz entre Dios y nosotros. Y no importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa que haya necesidad, no importa que haya tribulación, en nuestro corazón debe haber la certeza y la confianza de que tenemos paz con Dios. Dios nos sonríe cada mañana, Dios nos sonríe al mediodía, Dios nos sonríe al atardecer, Dios nos sonríe al anochecer por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Si tenemos paz con Dios, hermanos, nuestra paz debe sobrepasar todo entendimiento a pesar de las circunstancias y tener un regocijo y una serenidad en el alma que sobrepase cualquier circunstancia. Y esta paz se mantiene mediante la fe. No se trata de portarse bien, no se trata de hacer méritos, no se trata de lograr alcanzar la satisfacción de Dios, porque Cristo ya alcanzó la satisfacción de Dios por medio de su sacrificio y nos ha incluido a nosotros porque hemos creído en Él, porque ha sido mediante la fe. Y gracias al Señor, gracias a su sacrificio, tenemos esa paz. Ahora, quisiera que tuvieras en cuenta, hermano, de que tenemos paz con Dios, pero el pasaje no dice que tenemos paz con el mundo. No dice que tenemos paz con la enfermedad, no tenemos paz con el diablo, con Satanás, no tenemos paz con las circunstancias de la vida. En este mundo vamos a tener que seguir teniendo conflicto y problemas con el mundo, con la carne, con Satanás, con las tentaciones, con la enfermedad, con las crisis, con las pandemias. Allí todavía hay un conflicto, pero en medio de ese conflicto estamos seguros de que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con tan solo este pasaje deberíamos nosotros
estar tranquilos y estar en paz. Tenemos paz con Dios. Cada vez que tú inclines tu cabeza para orar, cada vez que tú doblas la rodilla, debes recordar estas palabras de que Dios está atento a tu voz, está atento a tu corazón, porque entre tú y Él hay paz, por medio de Cristo Jesús. Y esto, hermano, debe llenar nuestro corazón de una tranquilidad que sobrepasa, como dice el apóstol Pablo, sobrepasa nuestro entendimiento. No hay por qué estar preocupados, sea cual sea las circunstancias, porque estas circunstancias de la pandemia, hermanos, y que estamos en casa, realmente no es la situación más difícil que podamos enfrentar. Hay hermanos, hay hermanas, hay personas que en este mismo instante están batallando con enfermedades letales. Todavía hay personas que tienen problemas con el cáncer y están recibiendo su tratamiento. Hay personas que están en el hospital y que tienen tiempo de estar ahí, no por el coronavirus, sino por circunstancias de su cuerpo, y siguen peleando y tienen esa dificultad. Todavía hay personas que no tienen trabajo, personas que batallan con su salud, con la economía, conflictos en el matrimonio. Quizá, hermanos, en tu matrimonio las cosas no van bien. Quizá tu relación con tus hijos tampoco van bien. Y ahí hay conflicto, y hay lucha, y hay pelea. Y a pesar de todo eso, podemos tener la confianza de que en Cristo Jesús alcanzamos paz con Dios. Así que, hermanos con cáncer, hermanos con problemas en el corazón, hermanos que tenemos aquí que están enfermos y que tienen necesidad de diálisis, hermanos que están en situaciones complicadas, hermano, el mundo está lleno de complicaciones y lleno de tribulaciones. Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicciones, pero en medio de esas aflicciones tenemos paz con Dios. Puedes ir con toda tranquilidad al rincón de tu casa, buscar a Dios, tu rincón de oración, y saber que Dios está sonriendo delante de ti. Él hace resplandecer su rostro sobre ti, porque eres su hijo. Y Cristo ha hecho la paz entre tú y Él. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 2, que también por medio de Él, por medio de Cristo, mediante la fe, tenemos acceso, tenemos libertad de entrar a esta gracia de la paz, en la cual nos mantenemos firmes. Esa paz que tenemos con Dios es firme. Hermano, quizás tú te estás preocupando por cosas materiales, cosas terrenales, y es comprensible, las cosas se ponen difíciles, pero nos mantenemos firmes en esta verdad de que tenemos paz para con Dios. Podemos ir hasta el trono de su gracia con toda confianza y decirle al Señor mi necesidad, mi temor, mi preocupación, para que Él llene mi necesidad a través de su gracia bendita, la cual es eterna y es constante. Y dice el apóstol Pablo que mediante la fe nos mantenemos firmes, algo que no cambia, algo que no se acaba, algo que no tiene fin. Y todo eso se mantiene, no porque te portes bien, no porque tengas méritos, se mantiene solamente por la fe en Cristo Jesús. La palabra de hoy, hermanos, es para que tú aumentes tu fe, para que tú vayas a tu rincón de oración, revises tu relación con Dios y le des gracias porque Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. Él quiso elegirte a ti, quiso elegirme a mí, quiso elegirnos a nosotros, los que somos sus hijos, simplemente porque a Él le dio placer de sacarnos de donde estábamos. Y como depende de Él, nosotros solamente confiamos en ese amor grande, infinito, eterno que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, tenemos paz con Dios. Hay una paz que no se acaba, una paz que no termina. Bendito sea el Señor. Y nos mantenemos firmes en ellas solamente por la fe. Así que si por ahí has cometido algún error, si por ahí has cometido alguna equivocación, algún pecado, algo que ha ofendido al Señor, es verdad, hay un conflicto en tu corazón con Dios, pero el amor de Dios no se ha terminado, el amor de Dios no se va a terminar, Dios no va a retirar su promesa, Dios no va a retirar su amor, porque el sacrificio de Jesucristo ya está consumado. Y Él mismo dijo en la cruz, todo está hecho, consumado es, tetelestai. Bendito sea el Señor. Si has cometido algún error, si has ofendido a Dios de alguna manera,
tenemos un abogado en Cristo Jesús para confesar nuestras faltas a Él y volver a recuperar la paz, volver a recuperar la reconciliación con el Señor, una reconciliación que está garantizada por la sangre del Cordero en la cruz. Y dice el apóstol Pablo, sigue hablando y escribiendo en el versículo 3, y no solo en esto estamos contentos, no solamente nos regocijamos de que tenemos una esperanza de entrar, de alcanzar la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos regocijamos porque tenemos paz con Dios. Nos regocijamos porque la paz de Dios está sobre nosotros y solamente se sostiene por medio de la fe. Nos gloriamos porque tenemos entrada y acceso para alcanzar la gloria de Dios. Su grandeza, su benevolencia, su bondad, toda esa gloria del Señor, su majestad, tenemos acceso a esa gloria del Señor. Podemos entrar delante de su altar confiadamente, como dice la palabra en el libro de Hebreos. Tenemos entrada a la gloria de Dios y por eso podemos estar gozosos, gloriosos, cantando, alabando, agradeciendo al Señor, porque esa esperanza que tenemos está firme. Cristo la sostiene firme mediante su sacrificio. Versículo 3. No solo en esto nos gloriamos, no solamente en alcanzar paz, no solamente en tener esta esperanza, no solamente en alcanzar la gloria de Dios. Pablo nos dice algo todavía un poco más profundo y dice que nosotros también nos gloriamos, nos gozamos en nuestros sufrimientos. ¿Cómo es eso? Que podamos estar contentos y gloriosos y glorificados en medio del sufrimiento. Parece una contradicción, pero el apóstol Pablo va mucho más allá del pensamiento humano. Cuando nosotros tenemos un conflicto, cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando de nuestros ojos salen lágrimas y hay preocupación en el corazón, parece que todo eso es motivo de tristeza, de preocupación. Parece que cuando falta el dinero nos empezamos a preocupar y es motivo para estar realmente preocupados y andar pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Parece que cuando vamos al hospital o que el reporte médico no nos es favorable, parece que debería ser motivo de estar llorando en un rincón, lamentándonos de nuestra mala suerte, nuestra mala fortuna. Eso es lo que el mundo piensa, porque fundamenta su paz en las cosas externas, en las cosas temporales. Tiene su fundamento en que le vaya bien en los negocios, que le vaya bien con el dinero, que le vaya bien en la familia, que le vaya bien en la salud, que le vaya bien en toda circunstancia. Y cuando eso se acaba, cuando eso no hay, entonces no hay motivo de alegría. Pablo lo que nos está diciendo es de que nosotros, los hijos de Dios, en medio de esas circunstancias, en medio de esas tribulaciones, sea cual sea la tribulación, por medio de la fe, nosotros sí podemos estar gloriados y regocijados en la tribulación. Sí podemos estar ahí, porque nuestra relación con Dios está en paz. Nuestra relación con el Señor, el Creador del universo, nuestra relación con Él está garantizada. El amor de Dios está garantizado para ti y para mí. Nunca va a dejar Dios de amarnos, nunca va a dejar Dios de protegernos, nunca va a dejar Dios de mandarnos palabra espiritual que fortalezca y consuele nuestros corazones. El Señor siempre nos va a dar dirección, el Señor siempre nos va a decir lo que nos conviene hacer. El Señor siempre nos va a preservar en medio de la tentación. Dios siempre va a estar de nuestro lado y la promesa de Cristo Jesús se mantiene firme. Yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, es solamente una preparación para los planes de Dios. Dios tiene planeado intervenir en el mundo y lo está haciendo. Está preparando el ambiente en el mundo, las circunstancias, para que se levante en el momento adecuado una figura que la Biblia llama el anticristo, porque ese espíritu ya existe en el mundo. Dios está preparando las circunstancias para el arrebatamiento de su pueblo. Y nosotros somos testigos de todo eso. Somos testigos de primera fila, como escribía yo en un mensaje a la iglesia.
Estamos siendo testigos de cómo Dios prepara, está preparando y ensayando lo que Él tiene planeado hacer para su pueblo. Así que en medio de todo esto podemos estar gloriosos y gloriados en Cristo Jesús. Totalmente regocijados. Y regocijo es una emoción y un gozo y una alegría que brota del corazón y que está firme mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué vamos a regocijarnos en los sufrimientos? Porque tiene un propósito. Cada vez que tú sufres, cada vez que hay una circunstancia complicada, Dios lo utiliza, dice el apóstol Pablo, que nos podemos regocijar en los sufrimientos porque sabemos, tú ahora lo sabes si no lo sabías, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La otra versión dice produce paciencia. ¿Cómo vamos a producir nosotros paciencia si no es en medio de los problemas, en medio de las dificultades? Hablando con hermanos en esta semana que se han comunicado directamente conmigo, cada quien me platica sus situaciones personales y todas son situaciones complicadas, situaciones difíciles que los llevan a perseverar en fe, los llevan a tener paciencia, a esperar confiadamente la mano bondadosa de Dios. Y Dios va a mantener la tribulación, nos va a mantener en sufrimiento, en problemas, para que nosotros podamos producir paciencia. Y el Señor Jesucristo, que por medio de la paciencia nosotros ganamos la salvación de nuestras almas. Alcanzamos a ser perseverantes, aprendemos a ser constantes. Y la perseverancia y la paciencia, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros una fortaleza de carácter, un carácter igual al de Cristo Jesús. El hecho de que tú tengas que estar levantándote temprano para orar a Dios, el hecho de que tengas que buscar un rincón para derramar tus lágrimas en oración de Dios, el hecho de que tengas que poner tu rostro firme en medio de una situación, lo mismo que hizo Jesucristo cuando entró a Jerusalén, sabiendo lo que le iba a pasar. Esa perseverancia, esa paciencia en medio de las tribulaciones produce en ti, en mí, un carácter firme, un carácter sólido. Es como cuando el hierro es forjado, lo ponen a calor intenso, está al rojo vivo y es golpeado con un mazo de acero para darle forma y después es penetrado en agua, es sumergido en agua helada. Y el cambio, la rudeza del calor, el golpe y después el agua fría produce un sufrimiento en el metal, pero al mismo tiempo produce una fortaleza tal que ese acero queda templado de tal manera que puede soportar cosas difíciles, cualquier peso, cualquier circunstancia. Hermano, el Señor está haciendo esto con nosotros. Nos mete en una tribulación, las situaciones nos golpean, las situaciones nos van formando el carácter, después viene un regocijo en el Señor. Eso produce en nosotros un carácter como el de Cristo Jesús. Y eso es motivo para estar agradecidos. No estamos como al principio. Nuestra fe ha estado madurando, nuestra fe ha estado creciendo. Nuestra confianza en el Señor se ha hecho cada vez más profunda. Gracias a Dios, por eso podemos estar contentos en medio de la tribulación, porque la tribulación va a formar, va a producir en nosotros lo que a Dios le agrada, un carácter parecido, semejante al de Cristo Jesús. ¿Cuánto nos falta? No sabemos. Dios lo sabe. Así que no te sorprendas que después de esta crisis del coronavirus venga después otra. Y después de esa otra, una más. Y una más, quizá no en el mundo entero, quizá solamente en tu vida, en tu persona, quizá solamente en tu familia, quizá en tu salud, quizá en tu economía, quizá en alguna circunstancia personal. Pero tú y yo tenemos que mantenernos contentos de saber de que esos sufrimientos producen paciencia, perseverancia, y la perseverancia y la paciencia producen en nosotros un carácter firme. Y el carácter firme, cuando ya llegas a entender quién es Dios, cuando ya llegas a entender lo que Dios está haciendo en ti, dice el apóstol Pablo, que eso produce en nosotros una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De entrar a la gloria de Dios y participar de su naturaleza divina. Hermanos, si tú y yo nos hemos mantenido firmes en creer en Cristo Jesús,
es porque tú y yo estamos esperando entrar a la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es una esperanza que no defrauda, al contrario, tú, hermano, y yo somos testigos de cómo Dios nos ha derramado su amor en medio de esas circunstancias. El hecho de que ahorita tengas tu acceso a la palabra, de que tú tengas esta verdad espiritual en tu corazón, que fortalezca tu fe, es una evidencia, es una prueba de que Dios ha estado teniendo cuidado de ti, aunque no has podido venir al templo, aunque no has podido ver a tus hermanos, aunque no has podido ir a trabajar, aunque no has podido salir de algunas circunstancias de salud, de enfermedad. El hecho de que tengas una palabra en tus oídos, en tu corazón, en tu espíritu, de que Dios te ama y de que puedes tener paz, es una evidencia sólida en tu corazón, en tu vida, de que Dios está llevando maná espiritual a tu corazón, por medio de un teléfono, por medio de una grabación, por medio de un video. A Dios no se le dificulta nada, Dios hace grandezas de la nada. Y tú estás teniendo ahorita pan espiritual que conforta tu paz. Es la esperanza que tenemos, no defrauda, no es fallida, es real, es constante. Tú y yo entraremos a la gloria de Dios, aunque sea por medio de tribulaciones. Eso solamente es para producir en nosotros paciencia, un carácter firme, para tener esperanza en la gloria del Señor. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa esperanza? ¿Cómo sabemos que Dios ha derramado nuestro amor? Dice, porque Él ha derramado su amor en su corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Hermano, la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Y nadie puede decir, nadie puede creer en su corazón que Jesucristo es Señor si no está el Espíritu de Dios en él. Si tú crees que Jesucristo es Señor, si tú crees que Jesucristo es tu Señor, si tú crees que Jesucristo vino desde el cielo siendo Dios para tomar forma humana y que vivió una vida santa, perfecta, y que murió en la cruz a pesar de tus errores para perdonar tus pecados, todos ellos, todas tus maldades, las del pasado, las del presente, las del futuro. Si tú crees eso, hermano, si tú vas a un rincón y le dices, Señor Jesucristo, Señor y Dios mío, si tú eres capaz de en tu corazón creer que Jesucristo es tu Salvador, eso es una evidencia, hermano, rotunda y inequívoca de que el Espíritu Santo está ahí. Así que estas verdades que hemos leído son tuyas, te pertenecen a ti. Tienes paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Y podemos estar firmes en esa gracia de que podemos entrar a la gloria del Señor. Y podemos estar totalmente contentos por esa verdad y totalmente contentos a pesar de las situaciones que podamos vivir. Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Deja que esta palabra llene tu corazón, repásala, abre tu Biblia, léela, medítala, estúdiala, memoriza alguna parte que te guste y luego compártala con alguien más. Da testimonio de lo que Dios está haciendo en ti e invita a otra persona a que también venga a rendir su corazón a los pies del Salvador, para que esa persona también tenga paz con Dios, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano, cualquier razonamiento humano. Deja que la palabra de Dios alimente tu espíritu, alimente tu corazón, y no permitas que las circunstancias roben tu paz. No permitas que la falta de salud, no permitas que la falta de trabajo, no permitas que la falta de dinero, no permitas que la incertidumbre de lo que va a pasar en este país o en tu país, donde quiera que estés, no permitas que nada de eso robe de tu corazón y de tu mente esta verdad que hemos entendido, que en Cristo Jesús, mediante la fe, tenemos paz con Dios. Y por lo tanto podemos estar firmes en las tribulaciones hasta alcanzar un carácter igual de Cristo Jesús, porque Dios ha derramado su amor sobre ti por medio del Espíritu Santo, el cual nos ha dado. Te invito a que cierres tus ojos, abras tu corazón
y oremos al Señor. Padre, gracias. Padre bueno, gracias. La palabra de hoy ha sido buena, es muy buena, y es muy pertinente para este tiempo. Tenemos, Señor, en ti, en tu Hijo Jesucristo, acceso a tu gloria por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y ahora entendemos que las circunstancias, las tribulaciones solamente tienen el propósito de producir en nosotros el carácter de Cristo. Un carácter probado, un carácter firme, un carácter que está hecho resistente a toda prueba. Padre, gracias. Todo esto se mantiene mediante la fe, solamente mediante la fe. Así que, Padre, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe por medio de tu palabra y que podamos ser testimonio vivo de que en nosotros hay una esperanza gloriosa de entrar a tu presencia. Oramos y confiamos en ti. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.